Hola, ¿qué tal? Bienvenido al videoblog de Derecho Romano 2. Y el primer vídeo había sido cómo un servidor conoció a Álvaro Dors y cómo se acercó a la escuela de Derecho Romano que él había conformado. No obstante que yo hice mi tesis, ya decía sobre el marqués de Manrique, un virrey de la Nueva España. Ya no vuelvo a patinar con las fechas, hombre, si yo hice esa tesis de 1585-1590. Y bueno, me he dedicado al derecho indiano a nivel científico, dentro de las coordenadas que se puedan considerar como tales de lo que es el derecho y su historia. Yo prefiero a veces referirme a esto como artístico, el ars iuris, del que tanto hemos hablado en clase, y que además es algo que me queda muy claro con el estudio de los romanos. Por lo tanto, bueno, esta proximidad física con Dors, de verle trabajar en las mañanas, él ya no regresaba por las tardes, lo cual además no tiene ningún reproche. Lo admirable es que además el señor se iba caminando de su casa al campus universitario para estar ahí en su mesita de trabajo. No esperen que tuviéramos unos cubículos elegantes, sino eran mesas comunes. Y nos dividían unas especies de libreros pequeñitos que estaban enfrente de cada uno, donde uno colocaba el material con el que estaba trabajando inmediatamente. Tengo entendido que ya la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra es mucho más grande y que ha tenido mejoras en este sentido. La última vez que yo estuve en mi alma mater fue en 2010 y además pasé en calidad de peregrino porque estaba haciendo el Camino de Santiago y una de las etapas es Pamplona. El Camino de Santiago, para quien no lo sepa, es una peregrinación que suele partir de Saint-Jean-Pied-Port en Francia, o si uno quiere evitar el peligro de los Pirineos, parte de Roncesvalles en Navarra, y son cerca de 800 kilómetros hasta la ciudad de Santiago de Compostela, donde, según la leyenda, reposan los restos del apóstol Santiago, que es patrón de España. Ahí puede verse un apóstol Santiago que tengo al lado de Beethoven, en el librero de atrás. Por cierto, de Beethoven, este año conmemoramos 250 años de su nacimiento. Él nació en 1770. El pasado 26 de marzo es un día para los que nos gusta este músico, pues recordando la fecha de su muerte. Él murió en 1823, un día 26 de marzo. Pero bueno, ahí ven un santito al lado de unos libros negros, pues ese es el apóstol Santiago. Y por acá tengo un apóstol Santiago mucho más grande que está al lado de Nuestra Señora del Pilar, que precisamente hacen referencia pues a toda la historia de la presencia de Santiago en España como uno de los apóstoles que llegaron allá a llevar el Evangelio. Tiene que ver un poco con la historia de Roma, porque en ese momento era Hispania, una de las provincias del Imperio Romano. Bueno, pues vamos con Dors. Les había comentado que gracias a Rafael Domingo pude conocer a este profesor y que esto fue lo que me fue llevando no solamente a seguir con el estudio del derecho de Indias, el derecho indiano, el gobierno de la América Española, sino también a ir construyendo la formación jurídica con el derecho romano. De tal suerte que pues tengo ya más de 20 años de impartir la asignatura y en la Universidad Nacional de 2008 que obtuve la oposición. Si conocí a Álvaro Dors por Rafael Domingo, dejaré que sean las palabras de Rafael Domingo las que nos hablen acerca de él. En la Universidad de Navarra hay una publicación cada vez menos frecuente, mucho tiene que ver con eh, el surgimiento de más medios electrónicos para conocer las cosas y lo caro que resulta ya imprimir una revista en papel. Esta revista se llama Nuestro Tiempo, que tiene una edición para todo público y una edición que es concretamente para los egresados, que es en el caso de un servidor la que yo recibo. Álvaro Dors murió en 2004. Rafael Domingo, investigador escrupuloso, enorme romanista, no me gusta ni hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas como dice el clásico, pero diré que quizá sea el más importante
discípulo que ha tenido Dors, no obstante que la estafeta también la toma su hijo Xavier, pero creo que Rafael Domingo definitivamente es uno de los más brillantes. Y esto lo digo así, insisto, para no querer decir que es el más brillante, aunque eso lo diga en mi corazón. Bueno, el ejemplar donde escribe Rafael Domingo Álvaro Dors una aproximación a su obra, un artículo que a la primera que pueda se los escanearé para que lo tengan, aunque ya les mandé un artículo, un PDF referente a Dors humanista, fue publicado ya en septiembre de 2005, es decir, Rafael se tomó su tiempo para ello. Y permítanme leerles un poquito para irnos acercando al pensamiento de Dors y poder con esto abordar lo que nos corresponde a nuestra asignatura. Aquí con mi taza de Snoopy y comenzamos. Nos dice Rafael Domingo lo siguiente, y cito textualmente: sintetizar el pensamiento de Álvaro Dors, nacido en 1915, fallecido en 2004, en un puñado de hojas no es tarea fácil. Su riqueza conceptual y variedad temática lo dificultan sobremanera. Sentía, sin embargo, el deber de hacerlo por haber conocido de primera mano en la Universidad de Navarra, durante 23 años, las brillantes aportaciones de este gran maestro español del siglo XX a la cultura occidental. A lo largo de su fecunda vida, Álvaro Dors escribió varios millares de páginas, no pocas de las cuales permanecen inéditas. En conversaciones familiares, con la ironía que le caracterizó, solía afirmar que para él escribir era como un tic, y no le faltaba razón. Este arte de convertir las ideas en letras estaba tan incorporado a su propia vida que jamás pudo abandonarlo, ni siquiera en épocas de enfermedad. Solo así se explica la cantidad, regularidad y extensión de sus publicaciones, que comenzaron en 1939, recién licenciado en Derecho tras la Guerra Civil Española, con una breve nota sobre la Tabula Patronatus de Badalona para la revista Emerita, y no se interrumpieron hasta el año de su muerte en Pamplona, el 1 de febrero de 2004. Bueno, esto nos habla un poco del talante del personaje. Y la realidad es que sí, hablamos de un hombre que escribía como respiraba, y es que escribir también implica pensar. Un primer esfuerzo para pensar es la lectura. Yo, por ejemplo, a este rincón lo llamo el rincón de pensar, y un poco de aislarse de los gatos y de Kelsen, de ser el caso, ¿no? Ya sabe que Kelsen es mi perro. Bueno, lo que sí es que no basta con leer, sino hay que tomar apuntes de lo que leemos. Ahora que están de moda las famosas agendas Moleskine, bueno, suelo traer yo una, donde voy anotando, además de subrayar el libro en cuestión, las ideas que me parecen más importantes que hay que extraer. Les comentaba en el otro vídeo que estoy trabajando en un libro sobre la historia de la Nueva España, y bueno, hay un montón de agendas que tienen pues todas las fichas bibliográficas para las referencias del aparato crítico. Escribir es pensar, y decían los hindúes que el que escribe piensa dos veces. La escritura manuscrita es más recomendable en este sentido, pero tal parece que no pasa nada si se escribe con un teclado, siempre y cuando uno esté concentrado en lo que escribe. Por eso, a veces hacer acordeones es una muy buena forma de estudiar. De lo que se trata no es de sacarlos en el momento del examen, sino sencillamente de dejarlos como síntesis para poder auxiliar a la memoria y poder enfrentar el examen. Cuadros sinópticos, resaltar determinadas palabras o fechas o ideas que nos tienen que quedar presentes. Y bueno, en el caso de Dors, imagínense el grado de actividad intelectual que suponía su mente, de tal suerte que escribió tanto. Al respecto, pues tuve la oportunidad de verle escribir. Él escribía a mano,
Trabajaba en lo que se conoce como octavillas, es decir, el equivalente a las tarjetitas que uno puede utilizar para las investigaciones, las fichas, cada vez más inusuales con el mundo electrónico. Pero lo cierto es que pues ahí se vertían ideas. Y en su forma de escribir, pues lo que proliferan son párrafos. Párrafos donde hay una capacidad de síntesis admirable. Y en tal sentido, pues veamos lo que nos dice sobre su escritura Rafael Domingo. Álvaro Dors, cito textualmente a Domingos Le, escribía con una facilidad admirable. En ocasiones, durante horas seguidas de un tirón, sin necesidad de separar más allá de lo imprescindible la pluma o el bolígrafo del papel. Testigo soy de que así sucedió cumplidos ya los 70 años con La violencia y el orden de 1987, Cartas a un joven estudiante de 1991, la tercera edición absolutamente recha de sus elementos de derecho romano, 1992, hago aquí un paréntesis personal, nosotros estamos manejando para este curso la quinta edición de Elementos de Derecho Privado Romano, que fue retocada ya por su hijo Xavier Dors. Seguimos con Rafael Domingo. Derecho y Sentido Común, 1995, o La posesión del espacio, de 1998. Al final de su vida, cuando ya sus fuerzas físicas flaqueaban, intentó hallar un argumento racional que frenara su pasión de escritor. De nuevo, con ironía, comenzó a repetir un razonamiento próximo al trabalenguas, que con distintas variantes venía a decir: si escribo, no me publican. Si me publican, no me leen. Si me leen, no me entienden. Si me entienden, no me aceptan. Y si finalmente me aceptan, me advierten de la inoportunidad de la publicación. Con todo, siguió escribiendo y publicando con la habitual regularidad. Y ya les comentaba un poco de que no es un autor fácil de leer. Nosotros tenemos para este curso los elementos de derecho privado romano, que es un resumen, un libro que fue pensado cuando se redujeron las horas de derecho romano, esas reformas que vinieron de la Unión Europea y que han causado tanto daño en la formación de la cultura jurídica. Vamos, que decimos aquí en México que un montón de facultades y escuelas de derecho han quitado el derecho romano de la currícula de las mismas. Tampoco estoy de acuerdo con que se vea historia de Roma como se ve en cierta escuela de cuyo nombre no quiero acordarme. Una cosa es la historia de Roma y otra cosa es la historia del derecho romano y otra cosa es estudiar derecho romano. Cuando estudiamos derecho romano estamos estudiando un orden jurídico y no tiene caso a veces irse en el ámbito del derecho romano público, salvo que esto nos preocupe para la teoría política o para el derecho constitucional o el derecho público in genere. Y otra cosa es tomar el derecho romano como una estructura o un sistema de razonamiento jurídico que es el derrotero que hemos asumido desde el semestre pasado, y para quienes se han incorporado en este, pues ha quedado claro que esta lógica, que en parte es la tópica, es en la que nosotros estamos construyendo la asignatura. Vamos a ver qué nos dice Rafael Domingo sobre la forma de escribir de Álvaro Dors. La prosa de Álvaro Dors es pulcra y tersa, y deliberadamente concisa, clara, pero no fácil, por lo que en ocasiones requiere varias lecturas, propia de su elegantia iuris. En sus publicaciones científicas optó por un lenguaje técnico y conceptual, sin concesiones a la erudición y en ningún caso a la trivialidad. Sus escritos invitan a la reflexión y difícilmente dejan indiferente, ya que siempre se posiciona. Y la realidad es que es por eso que resulta un autor difícil de leer. A mí me pasa que puede haber libros que los leo en 3-4 horas, en una tarde. Hay algún libro que incluso en la espera
del doctor o del dentista, o en la sala de espera antes de tomar un avión, o incluso durante el vuelo. Hay veces que me he ido a Guadalajara en autobús y bueno, son casi 6 horas muy buenas para leer. Estos autobuses, no voy a decir la empresa, pero en los que uno va en un sillón muy cómodo, con una buena distancia de un vecino, incluso a veces solo, pues es una oportunidad magnífica para ponerse al día con lecturas que no tiene. Bueno, no me esperaba esta cuarentena, pero déjenme decirles que sí que resulta muy oportuna para ponerse al día con el material de lectura que uno rezaga. Porque bueno, estos no son los únicos libros, o sea que hay un montón todavía en otras partes y hay más libreros hacia allá. Pues bien, esto de la concisión y de lo concreto es porque al final Álvaro Dors había profundizado de tal manera con el pensamiento romano que pensaba como tal. El libro de Derecho Privado Romano, que es este, y que digamos que es su obra cumbre para efectos didácticos, tiene una definición de derecho romano que es la que da la identidad a la asignatura. Y nos dice Dors lo siguiente: se entiende por derecho romano una serie de escritos de aquellos autores que fueron considerados en la antigua Roma como autoridades en el discernimiento de lo justo e injusto, jurisprudentes, especialmente la colección antológica de esos escritos hecha por el emperador Justiniano, siglo VI después de Cristo, a la que éste agregó otra menor de leyes dadas por los emperadores romanos anteriores y las suyas propias. Desde el siglo XII se llama Cuerpo del Derecho Civil, Corpus Juris Civilis, a esa compilación de derecho y leyes. Y aquí viene un párrafo de esos que hacen que nos detengamos a reflexionar. La virtud ejemplar del derecho romano, por la que debe seguir siendo estudiado en la actualidad, consiste en haber sido fundamentalmente un derecho científico, es decir, jurisprudencial, y no un orden impuesto por el legislador. Cuando hablamos aquí de científico, nos pone esto en guardia, repito, por nuestra costumbre a ver la ciencia solamente en el ámbito de las que son empíricas. Es decir, consideramos que la ciencia pues sigue un método de ensayo y error que se expresan a través de fórmulas matemáticas que son inequívocas. En clase hemos hablado incluso de las leyes de Kepler o de Newton, y desde luego pues las matemáticas, que son ciencias, pues encuentran orígenes en explicaciones que son prácticamente incuestionables, de Euclides, de Pitágoras, en fin. Ahora, la filosofía también es una ciencia que funda Platón. Lo que sucede es que después tenemos un rompimiento, sobre todo cuando Descartes, voy a pronunciarlo de esta manera, Renato Descartes, publica en 1637 el discurso del método. Y esto viene a revolucionarlo todo para bien y para mal. Como filósofo, que también tengo esa formación, no soy cartesiano en absoluto. Si acudo a Descartes será por curiosidad matemática, y por cierto, en esto de los modelos para detectar la expansión de un virus, Descartes tiene un papel muy importante. Pero hasta ahí, el discurso del método es algo que no satisface a los filósofos que nos consideramos realistas y que partimos del conocimiento de la realidad. En todo caso, existo y luego pienso, pero no vamos a quedarnos ahí porque esto no es clase de filosofía. Sino vamos a hablar de qué entiende Álvaro Dors por concederle un carácter científico al derecho romano. Y eso será el material del siguiente video. Mientras tanto, pues les deseo salud, mucha paciencia y una sonrisa.